Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este nuevo encuentro donde vamos a estar hablando del derecho de representación. Es un término que parece complicado, pero vamos a ver que no lo es tanto. Tiene que ver básicamente con los supuestos o los casos donde pueden heredar los descendientes, pero en este caso los nietos de una persona y también ciertos colaterales que son los sobrinos. Nosotros vimos en el primer video que los primeros llamados en la herencia de una persona, junto con el cónyuge, son los descendientes. Pero siempre se sabe, digamos esto ya popularmente, cuando una persona muere, tiene hijos, tiene nietos, los que lo heredan, si están todos vivos, son los hijos. Pero hay casos que hoy vamos a ver y que tienen que ver con el derecho de representación, donde este principio se ve modificado. ¿Por qué son los hijos los que heredan y no los nietos? Porque aparte de los órdenes hereditarios que nosotros estudiamos, están los grados. Dentro de los órdenes, quien está más cercano en el grado va a heredar. Si una persona muere, tiene hijos, tiene nietos y bisnietos, ni los bisnietos ni los nietos heredan si todos los hijos están vivos o no hay ningún supuesto que autorice o actualice este derecho de representación. ¿Por qué? Porque están más lejanos en grados. Los hijos están en primer grado, una generación, los nietos están en segundo grado, dos generaciones, los bisnietos en tercer grado, tres generaciones. ¿Sí? O sea que en cada orden el grado más cercano excluye al más lejano. Este es el principio general, pero la excepción es el derecho de representación. ¿Qué es? Es el llamado legal que se hace a los descendientes de una persona cuando quien fue llamado, esta persona, no pudo o no quiso aceptar la herencia. Esto le da una primera aproximación al concepto y tiene que ver con los supuestos donde aparece este derecho de representación. Son tres. El primero, que es el más frecuente, es el prefallecimiento. ¿Qué quiere decir? Que el descendiente, para tomar el ejemplo de los descendientes, falleció antes que el ascendiente. El caso de una persona tiene dos hijos, pero cuando muere le sobrevive uno solo de sus hijos. El otro falleció antes que él. Entonces, acá el prefallecimiento de este hijo hace que sus descendientes, si es que los tiene, los nietos de la persona fallecida, tomen su lugar. Ahora vamos a verlo con ejemplos. El segundo caso donde se actualiza este derecho de representación es la indignidad. Esto ya no es tan frecuente, pero puede ocurrir, y lo vamos a explicar bien en otro video, que son casos de una persona es declarada judicialmente indigna, porque hay alguna causal prevista en la ley, en el artículo 2281 del Código Civil y Comercial están las causales, que son muchas, para declararlo indigno porque es una sanción legal frente a alguna inconducta de, en este caso supongamos que es el descendiente, contra el progenitor. Por ejemplo, puede ser haber cometido un delito contra el progenitor, puede ser contra su persona, lesiones o contra sus bienes, podría ser. Podría ser el caso de un maltrato grave, también dice el código. Bueno, esto si es el caso habrá que probarlo y si se prueba, el indigno queda excluido de la sucesión, pero toman su lugar los descendientes del indigno. O sea que si un hijo es excluido por indigno, los que toman el lugar del indigno son los descendientes de esta persona. Y el tercer supuesto es el caso de renuncia. Ustedes saben, o si no se los cuento, que la condición de heredero no se le impone a nadie, nadie es obligadamente heredero. Yo puedo renunciar a una herencia, por ejemplo, porque no quiero recibir nada de una determinada persona, o porque la herencia tiene tantas deudas que no me quiero hacer cargo de ella, me resulta complicada la administración, me quiero desentender de estas cuestiones. Si yo renuncio a la herencia, los que pueden tomar mi lugar, si es que también luego la aceptan, ¿no? Si no renuncian ellos también, son mis descendientes. O sea que en el caso de renuncia también se habilita el derecho de representación. Bueno, vamos a ver esto con ejemplos que creo que va a ser un poquito más comprensible.
siempre vamos a dar ejemplos de prefallecimiento porque, como dijimos, es el supuesto más frecuente, pero tengan en cuenta que son casos que si reemplazamos prefallecimiento por indignidad o renuncia se aplican de la misma manera. Tomamos el caso de una persona, vamos a ponerle de nombre A, que fallece, tiene 2 hijos que son B y C. Hijo varón B, hija mujer C, vamos a hacer cuadrados y círculos como una convención para hombres y mujeres. Entonces, supongamos que fallece A, pero a su muerte, que fue en el año 2021, le sobrevive solamente B. ¿Por qué? Porque C falleció antes que él. Esto es prefallecimiento. Falleció C, su hija, en el 2019, 2 años antes. No importa cuánto tiempo, puede ser 5 minutos antes. Si es anterior, ya se aplica el derecho de representación. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, B va a tomar la parte que le corresponde sin ningún tipo de diferencia en el caso de que viviera C. A B le corresponde la mitad porque había 2 líneas, había 2 descendientes. Entonces él recibe su 50% o su medio que le corresponde como descendiente, en el caso de que haya 2 descendientes. Tengamos en cuenta que B tiene una hija que es E, pero acá se aplica el principio de los grados. Si bien es descendiente y tiene un llamamiento eventual a la herencia, E queda excluida porque está en grado más lejano a su padre que vive y que aceptó la herencia, que sería B. O sea que E en este caso no recibe nada en la sucesión. Distinto es el caso de los hijos de C, que como ya no vive, por lo tanto a él no se le puede transmitir absolutamente nada, la parte de C se subdivide entre sus descendientes. O sea que ese medio, ¿a quién le va a corresponder? A F y a G, que van a recibir en este caso un cuarto, o lo que es lo mismo, un 25% de la herencia. Tengan en cuenta que no es que se distribuye en 3 partes iguales entre el hijo que sobrevivió y los nietos. No, el hijo que sobrevive, en este caso B, no se ve modificado ni perjudicado, como decíamos al principio, por la muerte de su hermana. Él recibe su medio y el otro medio lo reciben los descendientes del prefallecido, del que falleció antes. Acá lo que hacemos es respetar el principio de sucesión por líneas, digamos, cada línea y cada estirpe en este caso recibe lo mismo, ¿sí? La línea de B recibe el 50 y la línea de C recibe el 50, en este caso subdividido en 2, si hubiera 4 hijos, subdividido ese 50% entre 4. No reciben todos lo mismo, sí, todos los descendientes de C, pero no todos los herederos. Vamos a ver el mismo caso, pero cambiando las fechas, y acá cambia mucho el caso, porque acá no es un caso de derecho de representación. Este es un tema que a veces confunde incluso a los abogados, creyendo que se aplica o se resuelve igual que como resolvimos el caso anterior. No, porque acá A falleció en el 2021, pero C falleció en el 2022. No falleció antes, no hay prefallecimiento, no hay derecho de representación. En términos jurídicos hay 2 sucesiones distintas. La sucesión de A y la sucesión de C. ¿Esto qué quiere decir? La sucesión de A quién se le transmitió? A B el 50%, esto no cambia, y a C el 50% porque el patrimonio se transmite en el momento de la muerte, y en el momento de la muerte de A, C vivía, y esto se le transmite. Obviamente que va a estar sujeto a la aceptación de los herederos, pero hay una transmisión que ya se operó de manera automática por el imperio de la ley, así nos gusta decir a los abogados, ¿sí? Entonces se le transmitió a C el 50% del patrimonio de A. Por eso, de ese 50% que tenía C, supongamos que no, que lo único que hay es una casita de los padres, que C nunca pudo adquirir nada. Bueno, ¿qué pasa con la porción de la casita, en este caso de A? Bueno, de ese 50%, ahora ya no aplico derecho de representación, aplico los principios sucesorios que vimos en el primer video, a los que les recomiendo
ir para repasar este tema. Es un caso de un bien propio porque C lo recibe por herencia, por tanto no es un bien ganancial, es un bien propio, y como bien propio en la sucesión de C hay que dividirlo en partes iguales entre el cónyuge y los descendientes. O sea que yo tenía un medio y ese medio se va a tener que dividir entre 3. Un sexto para cada uno de los herederos, un sexto para el cónyuge y un sexto para cada uno de los hijos. Aplicado en porcentaje sería de ese 50% dividido entre 3, 16,66 para cada uno de los herederos. Fíjense que el cambio de fecha frente al mismo patrimonio produce que en este caso aparezca en el panorama también de recibiendo un bien de su suegro, pero no porque sea heredero del suegro, sino por ser heredero del cónyuge que había recibido previamente de su progenitor. Último caso, caso 3, es un caso de derecho de representación entre colaterales. Acá estamos viendo que están todos en una misma línea, en una misma franja, porque son todos hermanos entre sí. Falleció A, tiene 3 hermanos, B, C y D, y la característica es que D falleció antes que A. Tengamos en cuenta que en este caso, al ser hermanos, podría pasar también que haya un testamento designando a otro tercero, a un tercero, mejor dicho, y ningún hermano recibiría nada, porque pueden ser excluidos los hermanos, los sobrinos, por el testamento, porque no son herederos forzosos como sí son los descendientes, el cónyuge y los ascendientes. También podría darse el caso de que A decidiera dejarle todos sus bienes a un hermano o a un sobrino, entonces acá no aplicaría principio de la sucesión intestada y tampoco, por lo tanto, el derecho de representación. Pero si no hubo testamento, o hubo testamento pero no se nombró ningún heredero sobre los bienes que quedan, tengo que aplicar este principio, que es dividir primero entre 3 partes iguales, que son los 3 hermanos, contando a D como si viviera aún, y la parte de D, que sería un tercio, subdividirla entre sus 3 descendientes, que sería un noveno para cada uno. Lo mismo que explicamos antes, pero ahora aplicado a los descendientes de un hermano, que sería el caso donde heredarían los sobrinos. En este caso, B recibe un tercio, C recibe un tercio, E, F y G reciben un noveno, que sería el equivalente a B recibe un 33% con 33, C recibe 33,33 y E, F y G 11,11% cada uno, y ahí completo el 100% o completo el entero en el caso de las fracciones. Bueno, espero haber sido claro. Cualquier duda, ahí tienen los comentarios, pueden preguntar y trataremos de responder. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Gracias.